Anastasia. Los cedros resonantes. Escrito por Vladimir Megre. Libro 5, ¿Quiénes somos? Capítulo 10, La carrera hacia el desarme. Se celebró un congreso internacional, con delegados de los consejos de seguridad de los bloques militares de varios países y continentes. Su objetivo era elaborar un plan de emergencia para la eliminación global de armas y municiones. Científicos de diversos países intercambiaron experiencias en el campo del uso de tecnologías militares. Psicólogos aparecían continuamente en los medios de comunicación para intentar acallar el pánico entre la población que poseía una considerable variedad de armas de fuego. Después de que se filtrara a los medios de comunicación la noticia del fenómeno ruso, se desató el caos, hubo confusión entre la gente, y los hechos se distorsionaron un poco. Según algunos medios de comunicación occidentales, Rusia poseía un arma secreta, que en un momento predeterminado, tenía el poder de detonar todos los arsenales de armas y municiones de otros países, aniquilando de esa forma a gran parte de la población civil. La gente comenzó a arrojar sus armas y municiones a los ríos, o a enterrarlas en zonas abiertas, ya que los gobiernos no pudieron recogerlas ni destruirlas con la suficiente rapidez. Se impusieron fuertes multas por la eliminación no autorizada de armas. Las empresas cobraban tarifas elevadas, incluso por aceptar un solo cartucho, pero esto no disuadió a muchas personas de deshacerse de lo que consideraban una amenaza para la vida de sus familias. Los habitantes de las ciudades con instalaciones militares exigían al gobierno la destrucción inmediata de todas las armas. Los medios de comunicación de muchos países occidentales difundieron el rumor de que Rusia representaba una grave amenaza para el mundo y que era capaz de provocar un desastre en el planeta entero. Las naciones no pudieron deshacerse de todos sus arsenales con la suficiente rapidez. Si bien, las empresas dedicadas al reciclaje de armas y al desmantelamiento de instalaciones militares trabajaban al límite de su capacidad, no podían destruir en cuestión de semanas lo que habían acumulado durante décadas. Se acusó al gobierno ruso de tener conocimiento desde hace tiempo de la aparición de niños con habilidades paranormales en su territorio y de prepararlos para convertirlos en armas letales. Para respaldar esta afirmación, se señaló que el gobierno ruso llevaba años adquiriendo y desmantelando empresas contaminantes, que causaban graves daños al medio ambiente, no solo en su propio territorio, sino también en los países vecinos. El rumor también afirmaba que si Rusia lograba eliminar las instalaciones militares dentro de su territorio, tendría el poder de destruir a los países rezagados en materia de desarme. En los medios de comunicación, se exageraron deliberadamente todo tipo de escenarios destructivos. Se mencionaba el advenimiento de un desastre mundial inminente y sus consecuencias. Lo anterior, con independencia de que las intenciones del gobierno ruso estuvieran totalmente encaminadas en la dirección opuesta. Esta campaña de miedo resultó bastante ventajosa para las empresas que procesaban armas y municiones, ya que podían incrementar el precio de sus servicios, convirtiéndolos en un negocio muy lucrativo. Por ejemplo, había que pagar $20 por cada bala de pistola entregada. El entierro o la eliminación no autorizada de un arma se consideraba un acto delictivo. El pánico se intensificó aún más por el hecho de que nadie podía ofrecer una protección eficaz contra las capacidades de los niños rusos. En medio de esta agitación, el presidente ruso tomó una medida desesperada que muchos consideraron imprudente. Acompañado por un grupo de niños con habilidades paranormales, decidió presentarse en vivo ante las cámaras de televisión de todo el mundo. En el día y la hora señalados, casi toda la población del planeta entero se reunió frente a sus televisores para escuchar lo que tenía que decir el presidente ruso. Poco antes de la transmisión, muchas fábricas pararon, las tiendas cerraron y las calles se vaciaron. Tal era la expectación con la que la gente esperaba el mensaje de Rusia. El presidente quería tranquilizar a la gente con su aparición, calmar sus temores y mostrarle al mundo entero que la nueva generación de jóvenes rusos no eran monstruos sedientos de sangre, sino niños amables y bondadosos, a los que no había necesidad de temer. Para hacer su aparición aún más convincente, el presidente pidió a sus asesores que invitaran al Kremlin a 30 niños con habilidades extraordinarias, y les propuso quedarse a solas con ellos en su oficina durante la transmisión. Todo esto se llevó a cabo según lo solicitado. ¿Y qué le dijo el presidente ruso a la comunidad internacional? Le pregunté a Anastasia. Si quieres puedes verlo por ti mismo y escuchar lo que dijo el presidente, Vladimir. Claro, me encantaría. De acuerdo.
El presidente ruso estaba de pie junto a un pequeño atril, al lado de su escritorio. A ambos lados del atril, niños de entre 3 y 10 años de edad estaban sentados en sillas pequeñas. Un grupo de reporteros y periodistas con cámaras de televisión se había instalado al otro lado de la sala. El presidente comenzó a hablar. Señoras y señores, estimados conciudadanos. He invitado con especial interés a estos niños a la presente reunión. Como pueden ver, me encuentro a solas con ellos en mi despacho, sin la presencia de sus padres, de guardaespaldas o de algún tipo de apoyo psicológico. Estos niños no son monstruos, como afirman los medios de comunicación occidentales. Son niños totalmente normales, no percibirán signo alguno de agresividad en sus rostros, ni en sus acciones. Sin embargo, en algunos aspectos, parecen poseer habilidades extraordinarias. ¿Pero es eso totalmente cierto? Quizás las habilidades que se han comenzado a manifestar en los niños de esta nueva generación, sean en realidad, bastante normales para los seres humanos. Y quizás el mundo, tal como lo hemos creado, sea indigno para la existencia humana. Mediante los modernos sistemas de comunicación y las capacidades militares, la humanidad ha creado un vehículo capaz de destruir nuestro planeta entero. Durante siglos, se han llevado a cabo negociaciones pacíficas entre las naciones con el mayor poder militar del planeta. Sin embargo, la carrera armamentista nunca se ha detenido. Hoy tenemos la oportunidad de poner fin a ese proceso destructivo y mortal. Los países que se encuentran en la posición más ventajosa son aquellos que no tienen una concentración de armas en sus territorios. Para muchos de nosotros, esto nos pudiera llegar a parecer absurdo o incluso antinatural. Sin embargo, lo que en realidad debemos preguntarnos es la razón por la cual consideramos normal y natural la producción de armas letales que tienen el potencial de destruir a pueblos enteros y, de hecho, a toda la humanidad. Reflexionemos en las causas por las que esta convicción está tan profundamente arraigada en nuestra conciencia. Los niños de la nueva generación han cambiado nuestras prioridades, lo que nos ha obligado a tomar medidas en la dirección opuesta, es decir, en el desarme. Esta situación ha creado miedo, un pánico basado únicamente en información distorsionada. El gobierno ruso ha sido acusado de conocer desde hace mucho tiempo las extraordinarias capacidades de los niños de nuestro país. Tales acusaciones son infundadas. Nuestro país se ha caracterizado por su enorme poder militar, pero al igual que en el resto de las naciones, nos estamos encaminando hacia el desarme total. Sin embargo, esa tarea aún tiene un largo camino por recorrer, dada la elevada cantidad de armas presentes en nuestro territorio. Se acusa al gobierno ruso de no tomar las medidas necesarias para encontrar y aislar a todos los niños con capacidades paranormales, y así colocarlos en un sueño artificial hasta que se complete el proceso de desarme. En definitiva, nuestro gobierno no tomará tales medidas. Estos niños también son ciudadanos rusos, con los mismos derechos y obligaciones que el resto de los habitantes de nuestro país. Viéndolo en retrospectiva, ¿no debería preocuparnos el hecho de que queramos aislar a quienes rechazan las armas, a quienes rechazan los instrumentos de asesinato? ¿No deberíamos actuar a la inversa, aislando a quienes los fabrican? El gobierno ruso está haciendo todo lo posible para evitar que surjan impulsos emocionales accidentales, sobre todo en aquellos niños en los que por aversión a las armas podrían intentar destruirlas. Todos los programas que muestran armas han sido retirados de nuestros canales de televisión nacionales. Los juguetes que se asemejan a armas también han sido retirados de circulación y destruidos. Los padres están constantemente con sus hijos y se esfuerzan por evitar que sufran angustia psicológica. Rusia. El presidente interrumpió su discurso abruptamente. Un niño rubio de unos 5 años se levantó de su asiento y se dirigió al tripié de una cámara de video. Al principio, solo miró los tornillos del tripié con curiosidad, pero cuando los tocó con la mano, el camarógrafo retrocedió alarmado, temiendo que el niño le fuera a hacer daño, y se escondió tras la fila de periodistas. El presidente tomó al niño de la mano, lo condujo de vuelta a la silla donde había estado sentado tranquilamente, y le dijo:
Por favor, siéntate aquí un rato, en silencio. Todavía no he terminado. Pero no pudo continuar con su discurso. Otros dos niños pequeños, de entre 3 y 4 años de edad, estaban de pie jugando con la mesa donde se encontraba el sistema telefónico del presidente. Al comienzo del discurso, los niños habían permanecido sentados en silencio en sus lugares, pero ahora, estaban deambulando por toda la oficina. Solo los niños mayores, que eran pocos, se habían quedado en sus asientos, observando a los periodistas con sus cámaras de televisión. Entre ellos había una niña con trenzas y un lazo en el pelo que me resultaba familiar. Sí, tenía que ser Dasha, la que había detonado los misiles modernos. Con una expresión nada infantil, más bien serena y atenta, observaba la actividad y las reacciones de los periodistas. Personas de todo el mundo observaban desconcertadas en sus televisores el rostro angustiado del presidente ruso. Sus ojos recorrían de manera inquietante a los niños que correteaban por su despacho. 2 de ellos jugaban con el teléfono que usaba para llamadas oficiales. El presidente miró hacia la puerta, tras la cual se encontraban sus asistentes y los padres de los niños invitados, pero no pidió ayuda. Se disculpó por la interrupción, se acercó con agilidad a los 2 niños que tiraban del teléfono de la mesa, los tomó bajo el brazo, y les dijo: Esto no es un juguete. Uno de los chicos miró y vio a su amigo colgando del otro brazo del presidente y soltó una carcajada. El otro de ellos logró alcanzar y tirar de la corbata del presidente mientras exclamaba: Juguetes. Puede que así lo creas, pero no son juguetes. Respondió el presidente. Juguetes. Repitió alegremente el niño mientras sonreía. El presidente notó que más niños se acercaban a su mesa de teléfono y jugaban con los aparatos, atraídos por las luces intermitentes y por los tonos de las llamadas. Bajó a los 2 niños inquietos al suelo, se dirigió rápidamente hacia la mesa donde se encontraba el sistema de comunicaciones, pulsó un botón y dijo: Por favor, corten de inmediato todas las comunicaciones de mi oficina. A continuación, extendió rápidamente una gran cantidad de hojas de papel en blanco sobre su escritorio. Junto a cada una de ellas colocó un lápiz o un bolígrafo y les dijo a los niños que se estaban agolpando a su alrededor: Esto es para ustedes. Pueden dibujar lo que quieran. Dibujen algo, y luego veremos juntos quién lo hace mejor. Los niños se acercaron a la mesa, y cada uno tomó una hoja de papel para iniciar su dibujo. Para los más pequeños, el presidente acercó sillas a la mesa. Sentó a algunos de ellos, y puso de pie a los más pequeños en sus sillas, para que pudieran alcanzar la mesa. Convencido de haber dominado la situación, el presidente regresó a su atril, sonrió a las cámaras y suspiró aliviado, listo para continuar su discurso. Pero en ese momento, un niño pequeño se le acercó y comenzó a tirar de su pantalón. ¿Qué es lo que pasa? ¿Necesitas algo? Preguntó el presidente. Pipí. Dijo el niño. ¿Qué es lo que dices? Pipí. Bueno, parece que necesitas ir al baño. Y una vez más, la mirada del presidente se dirigió hacia la puerta que daba a la salida de su despacho. La puerta se abrió, y de inmediato, 2 ayudantes o guardaespaldas del presidente entraron, acercándose rápidamente al niño. Uno de ellos, con una expresión severa y algo tensa, se inclinó y tomó la mano del pequeño. Sin embargo, el niño se aferró a la pierna del presidente y logró zafarse de la mano del hombre con semblante serio que intentaba sacarlo del despacho. Levantó la mano hacia el otro hombre que se acercaba, en un gesto de protesta que los tomó totalmente desprevenidos. Y una vez más, el niño alzó la cabeza, miró al presidente desde abajo, tiró de su pantalón y repitió la palabra: Pipí. Al tiempo que se agachaba un poco. Este no es el momento adecuado para hacer pipí. Dijo el presidente. Y no solo eso, sino que también te estás comportando de una forma muy quisquillosa. En ese momento, el presidente tomó al niño en brazos, se disculpó con los representantes de la prensa y salió de la oficina mientras decía: Volvemos enseguida.
Cientos de millones de pantallas de televisión mostraban ahora a niños pintando, jugando y platicando entre ellos. Las cámaras enfocaban repetidamente el atril vacío. De repente, la pequeña Dascha se levantó, empujó su silla hacia el atril, se subió a ella, miró a los periodistas y a las cámaras que la enfocaban, se ajustó las cintas de sus trenzas y comenzó a hablar. Me llamo Dascha. Nuestro presidente es un buen hombre, pronto regresará y seguirá hablando. Está un poco nervioso, pero nos dirá lo bien que pronto estarán las cosas en todos los lugares de la tierra. Ya nadie volverá a tener miedo. Mi hermano Kostya me dijo que mucha gente nos tiene miedo porque hice explotar unos misiles nuevos y enormes. Ni siquiera quería que explotaran, solo quería que nuestro papá dejara de estar tanto tiempo fuera de casa y que dejara de pensar tanto en esos misiles. Se la pasaba mirando esos cohetes y ya casi no le prestaba atención a mi mamá. En su lugar, debería mirarla más a ella. Mi mamá es mucho más bonita que todos esos cohetes. Ella se alegra cuando mi papá la mira y le habla. Pero cuando mi papá estaba fuera por mucho tiempo o miraba los cohetes, mi mamá se ponía muy triste. Y yo no quiero que esté triste. Mi hermano Kostya es muy inteligente y me dijo que asusté a mucha gente con lo que hice. No volveré a hacer explotar algo más. En realidad, eso es bastante aburrido. Hay muchas otras cosas que son más importantes e interesantes, cosas que alegran a todos. Los adultos pueden encargarse de desmantelar los misiles para que nadie vuelva a hacerlos explotar. Y por favor, no nos tengan miedo. Están todos invitados a nuestra casa, absolutamente todos. Les ofreceremos agua viva, fresca y pura, para que la beban. Mi mamá me contó la manera en la que la gente vivía aquí antes. Trabajaban sin parar, construyendo fábricas que generaban mucha basura, con chimeneas que contaminaban el aire que respiraban. La situación se puso tan mal, que un día se quedaron sin agua viva. El agua de los ríos y manantiales se había ensuciado, y solo podían beber agua embotellada, que se conseguía en las tiendas. Pero esa agua embotellada estaba muerta, asfixiada, y enfermaba a la gente. Así era antes, aunque no puedo imaginar las razones que tendría la gente para contaminar el agua que ellos mismos bebían, hasta el punto en el que no pudieron beberla más. Pero mi papá me dijo que incluso hoy en día, hay países en el mundo donde no hay agua pura, ni viva. Y que la gente en esos países se enferma, y se muere de enfermedades terribles. Ni siquiera hay manzanas de verdad, ni bayas deliciosas, porque todo lo que vive está enfermo. Y quien come esas cosas enfermas, también se enferma. Vengan a visitarnos, están todos invitados. Les ofreceremos comida saludable, deliciosas manzanas, tomates, peras y bayas. Cuando las prueben, y regresen a sus casas, estarán de acuerdo en que es mejor abandonar todo aquello que ensucia, y vivir en un mundo limpio. Y cuando su mundo esté limpio, los visitaremos, y les llevaremos muchos regalos maravillosos. El presidente, que para entonces ya había regresado, y llevaba cómodamente al niño en brazos, se quedó en la puerta escuchando el discurso de Dascha. Cuando ella terminó, se acercó al atril, y con el pequeño todavía acurrucado en sus brazos, reforzó el mensaje de Dascha. Claro, ella tiene razón. Vengan a visitarnos, aquí tenemos diversos tratamientos para el cuerpo. Pero en realidad, nos preocupa algo más que curar el cuerpo. Se trata de comprendernos a nosotros mismos, de comprender nuestro propósito. Porque sin esa comprensión, antes de que nos demos cuenta, seremos borrados de la faz de la tierra como basura inútil. Debemos unirnos y eliminar la contaminación del planeta, toda esa suciedad que nosotros mismos hemos generado. Gracias a todos por su atención. A continuación, la escena en el estudio del presidente se desvaneció, y la voz de Anastasia continuó. Es difícil confirmar si fue el discurso del presidente, o el de Dascha, el que causó un mayor impacto en los televidentes que veían la transmisión en vivo desde Rusia. En cualquier caso, cada vez más gente dejó de creer en los rumores sobre las agresivas intenciones de los rusos.
La gente quería vivir plenamente, llevar una vida feliz, y creían que todo eso era posible. Tras la transmisión en directo desde el Kremlin, el número de personas que deseaban visitar Rusia, o incluso vivir ahí, aumentó drásticamente. Aquellas personas que visitaron y pasaron tiempo en territorio ruso, se maravillaron con su forma de vida, y tan pronto regresaban a sus lugares de origen, intentaban replicar todo lo aprendido. Ya no podían regresar a su antigua forma de vida. La nueva conciencia se había encendido en ellos, y brillaba como el primer rayo del sol al amanecer. Anastasia. Los cedros resonantes. Escrito por Vladimir Megre. Libro 5, ¿Quiénes somos? Capítulo 11, Ciencia y pseudociencia. Anastasia, ¿cómo lograron los rusos lidiar con semejante afluencia de visitantes? Debió haber sido todo un reto para ellos. No puedo imaginarme viviendo en mi finca familiar, siendo observado continuamente por curiosos, a través de mi barda viviente. Vladimir, los turistas y extranjeros que venían a Rusia para recibir algún tipo de tratamiento, se instalaron en las casas y departamentos vacíos de las ciudades. La comida se traía de las fincas rurales, pero a los turistas no se les permitía visitarlas. Solo a unos pocos se les dio la oportunidad de alojarse en los dominios familiares de las nuevas comunidades rusas. Los psicólogos informaban continuamente a los anfitriones sobre casos de depresión grave en los turistas que habían regresado a sus lugares de origen, especialmente aquellos provenientes de países que antes se consideraban desarrollados. Esos informes eran totalmente ciertos. Alrededor del 40% de los extranjeros que habían vivido en las fincas familiares de los nuevos asentamientos rusos, tras regresar a sus casas, sufrían depresiones graves, con pensamientos suicidas. ¿Cómo era eso posible, Anastasia? Tú misma dijiste que todo era maravilloso en esas comunidades rurales, sus paisajes preciosos, su comida saludable y la comprensión mutua entre los miembros de la familia. Es cierto, pero justamente ese era el problema para muchos visitantes extranjeros. Lo que vieron resultó ser demasiado bueno. Imagina, Vladimir, a una persona mayor, que ha vivido la mayor parte de su vida en una gran ciudad. Una persona que a lo largo de su vida, enfocó sus esfuerzos en ganar la mayor cantidad posible de dinero, para así tener una mejor situación económica que el resto de la gente. Con ese dinero, pudo comprarse un departamento, ropa, un automóvil y comida. Ahora está en su departamento amueblado, su automóvil está estacionado en su cochera, y su refrigerador está lleno de comida. Bueno, me lo estoy imaginando, y hasta ahora, todo me parece normal. ¿Qué sucede después? ¿Qué sucede después? Creo que puedes responder a esa pregunta tú mismo, Vladimir. Bueno, tal vez decida viajar, irse de vacaciones, comprar muebles nuevos, o un carro nuevo. ¿Y qué sucede después de eso? ¿Después de eso? No tengo idea. Al final, la persona morirá. Y después de eso, no vivirá en la Tierra durante millones de años terrestres, tal vez nunca más regresará. Su otro yo, su alma, ya no puede alcanzar una existencia terrenal, porque mientras estuvo aquí en la Tierra, no hizo algo para ser bendecido con otra vida terrestre. Todo el mundo lo sabe de forma intuitiva, por eso la gente le tiene tanto miedo a la muerte. Cuando la mayoría de la gente persigue los mismos objetivos, tiene las mismas aspiraciones y un estilo de vida similar, se convencen de que solo es posible vivir de esa manera, y terminan imitando a los demás. Pero entonces, de manera inesperada, esa persona descubre una forma de vida totalmente diferente. Ha llegado a conocer un verdadero paraíso en la tierra, un espacio de amor, que puede ser creado a imagen divina, por la propia mano del hombre. La persona se da cuenta de que hasta ese punto de su vida, ha llevado una vida infernal, consumida por las preocupaciones, el estrés, la ansiedad, y totalmente alejada de la gloria divina recién experimentada en los dominios familiares. Y ahora, su vida está a punto de llegar a su fin, por lo que esa persona muere en agonía, y su sufrimiento lo atormentará durante millones de años. Pero ¿por qué no todos caen en ese estado de depresión después de ver la nueva forma de vida de los rusos? Algunos comprendieron de manera intuitiva que incluso en su avanzada edad, cuando la fuerza en sus brazos estaba flaqueando, podían crear un espacio de amor en la tierra. Intuyeron que de esa manera, el Creador prolongaría sus vidas, y así, después de haber rectificado el camino, y con una radiante sonrisa iluminando sus rostros,
le da la mano a los más jóvenes para que sigan sus pasos. Pero Anastasia, ¿cómo es posible que llegaran turistas desde lugares tan alejados y ni siquiera pudieran pasear por los senderos de los nuevos asentamientos ni respirar su aire puro? ¿Acaso valió la pena su viaje? Por supuesto, ya que incluso en las ciudades, los turistas disfrutaban del aire fresco de la tierra y bebían agua saludable. Desde los asentamientos que rebosaban de vegetación, el viento se encargaba de llevar a las ciudades su aire puro, sus éteres y el extraordinario polen de sus flores. Y cuando salían de excursión fuera de la ciudad, los turistas podían observar estos oasis del paraíso, lo hacían desde una distancia respetuosa, para no molestar a las familias que ahí vivían. Ven, vamos a darle un vistazo, y comprobemos la manera en la que todo esto sucede. Y una vez más, vislumbré la Rusia del futuro. Ante mí se extendía una carretera muy familiar, se trataba de un tramo de 30 kilómetros, que conecta las ciudades de Vladimir y Suzdal. Esta última, Suzdal, es una de las ciudades rusas más antiguas, y está situada a unos 220 kilómetros al noreste de Moscú, a orillas del río Kamenka, en la región de Vladimir. Anteriormente, era raro vislumbrar algún autobús turístico recorriendo esta ruta. Los escasos turistas que llegaban, acostumbraban visitar las antiguas catedrales y monasterios de Suzdal. La mayoría de los autos que circulaban por la carretera llevaban matrículas locales. Ahora, sin embargo, el panorama era completamente diferente. La carretera era el doble de ancha que antes, y por ella circulaban elegantes autobuses. Supongo que eran eléctricos, pues no alcanzaba a detectar los característicos gases contaminantes que salen por el tubo de escape ni el ruido de sus motores. El único sonido que alcanzaba a percibir era el suave zumbido de las llantas sobre el asfalto. Los autobuses estaban llenos de turistas de diversas nacionalidades, muchos de los cuales utilizaban binoculares para observar el paisaje. Aproximadamente a 1 kilómetro de la carretera principal, más allá de una abigarrada multitud de copas de árboles, podía distinguir los techos de algunas casas. Ahí era donde estaban situados los dominios familiares de los rusos, cada uno rodeado por una barda viviente, plantada de manera uniforme. A ambos lados de la carretera, aproximadamente a 2 kilómetros de distancia, se encontraban bonitos edificios de 2 plantas que albergaban tiendas y comedores. Delante de cada edificio, había un pequeño estacionamiento pavimentado, que solía estar lleno de autobuses y autos eléctricos. Los turistas bajaban en tropel de los autobuses eléctricos, deseosos de probar ahí mismo las delicias locales que se ofrecían, o de comprar algunas para llevarlas a casa. Todas las tiendas y cafeterías se abastecían con alimentos frescos, procedentes de las fincas familiares de los nuevos asentamientos. También se podían encontrar camisas rusas bordadas a mano, toallas, bufandas, artículos tallados en madera y otros productos elaborados por hábiles artesanos. Anastasia me explicó que la gente disfrutaba comprando estos artículos, porque sabían que el trabajo artesanal de una mujer feliz era mucho más valioso que un producto fabricado en serie. Desde un punto más elevado, pude apreciar mejor la zona. Vi el asentamiento compuesto por unas 90 fincas familiares, delimitadas por bardas vivientes. El asentamiento estaba rodeado por una franja de bosque, y más allá se extendía 1 kilómetro de campo abierto, seguido del siguiente asentamiento. Un asentamiento tras otro, se extendía a lo largo de unos 30 kilómetros. Avenidas sombreadas, servían de caminos de conexión entre los asentamientos. Aunque los dominios familiares tenían un tamaño similar, su diseño era muy diferente. Algunos se caracterizaban por sus huertos, otros por sus árboles frutales, y otros más por árboles silvestres como pinos, cedros, robles o abedules de ramas extendidas. Invariablemente, cada propiedad contaba con un estanque o una piscina. Las casas estaban rodeadas por camas de flores o parterres, y también eran muy diferentes entre sí. Algunas eran grandes villas de 2 plantas, mientras que otras eran casas pequeñas de una sola planta. Se habían construido en diversos estilos, algunas con techos planos y otras con techos a 2 aguas. También vi casas hechas con barro blanco, como las que conocía de los pueblos ucranianos. Ningún vehículo circulaba por los senderos arbolados que conectaban las nuevas comunidades de dominios familiares, de patrias.
Tampoco vi a mucha gente trabajando al aire libre, más bien, tuve la impresión de que la extraordinaria belleza de la zona se debía únicamente a la mano divina del Creador, y que lo único que la gente tenía que hacer era deleitarse con el proceso de creación. En el centro de cada asentamiento había amplios y hermosos edificios de 2 pisos, alrededor de los cuales jugaban una multitud de niños. Al parecer, se trataba de escuelas, centros sociales, o lugares destinados a actividades extracurriculares como teatro, pintura o fotografía. En este tipo de actividades, llamadas comúnmente clubes, los niños podían asistir voluntariamente, fuera del horario escolar habitual. En el centro de estos asentamientos, le comenté a Anastasia, donde están las escuelas y los clubes, al menos hay algo de vida visible, pero en los dominios mismos, la vida aparenta ser bastante aburrida. Si los habitantes de las fincas familiares han logrado disponer sus plantaciones de tal manera que no haya necesidad de utilizar fertilizantes, ni de luchar contra plagas ni malas hierbas, ¿qué otra actividad les queda por hacer? En cualquier caso, creo que el ser humano encuentra mayor satisfacción en el trabajo arduo, la creatividad y el ingenio. Pero aquí no veo algo de eso. Vladimir, todo lo que acabas de mencionar está muy presente aquí, en estos espléndidos parajes. Los habitantes de estas fincas están logrando cosas importantes, con acciones significativas. Su trabajo requiere un nivel de inteligencia, de atención, de inspiración y de esfuerzo mental, considerablemente superiores al de los artistas e inventores de tu mundo. Pero si todos ellos son grandes artistas e inventores, ¿dónde están los frutos de su trabajo? Vladimir, ¿consideras artista a alguien que toma un pincel y pinta un hermoso paisaje sobre un lienzo? Por supuesto. La gente mirará su cuadro, y si les gusta, lo comprarán o lo expondrán en una galería de arte. Entonces, ¿por qué no considerarías artista a alguien que en lugar de un lienzo, ha tomado 1 hectárea de terreno y la ha utilizado para crear un paisaje igual o incluso más bello? Al fin y al cabo, para crear un paisaje hermoso a partir de materiales vivos, el creador necesita más que imaginación y buen gusto artístico. También necesita un profundo conocimiento de las propiedades de una gran variedad de materiales vivos. Tanto en un lienzo, como en 1 hectárea de terreno, la obra creada tiene la función de evocar emociones positivas en el espectador y deleitar la vista. Sin embargo, a diferencia de una pintura al óleo, la imagen viva tiene una funcionalidad mucho más amplia. Purifica el aire, produce éteres beneficiosos para el ser humano y nutre su cuerpo. Una obra viva cambia continuamente de color y puede perfeccionarse constantemente. Además, está conectada al universo por hilos invisibles. En otras palabras, es incomparablemente más significativa que una pintura al óleo, y por consiguiente, el artista que la construye es también mucho más grande. Bueno, difícilmente podría estar en desacuerdo. Pero dime, ¿por qué también consideras que los dueños de estos dominios son inventores y además, científicos? ¿Acaso tienen alguna relación con la ciencia? Por supuesto. ¿Qué tipo de relación? Vladimir, ¿considerarías científico a alguien que se dedica al mejoramiento vegetal y a la ingeniería genética? Sin lugar a dudas. Esas personas son científicas, todo el mundo lo sabe. Trabajan en institutos de investigación y participan en el desarrollo de nuevos tipos de frutas y verduras. De acuerdo, pero lo que en última instancia cuenta, es el resultado de su trabajo, lo que aportan a la humanidad. Bueno, ciertos tipos de verduras se cultivan para resistir las heladas o para tener una vida útil más larga. También se han desarrollado variedades de papa más resistentes al escarabajo de la papa. En países muy desarrollados, incluso han logrado cultivar seres vivos a partir de una sola célula fertilizada. Además, ahora se crean órganos humanos en laboratorios que son utilizados para trasplantes. Cierto, pero ¿alguna vez te has preguntado por qué aparecen cada vez más enfermedades nuevas, sobre todo en esos países que se denominan desarrollados? ¿Por qué esos mismos países tienen las tasas de cáncer más altas del mundo? ¿Por qué se necesitan cada vez más medicamentos para tratar las enfermedades? ¿Y por qué cada vez hay más personas infértiles, sin posibilidad de tener descendencia? No me lo había cuestionado. ¿A qué se debe todo ello? Se debe a que muchos de los que llamas científicos son seres totalmente irracionales.
Sus mentes están desconectadas, su esencia humana está paralizada, y a través de ellos, o mejor dicho, a través de su apariencia externa, operan las fuerzas de la destrucción. Piénsalo un poco, Vladimir. Esos supuestos científicos se dedican a alterar las plantas, y en consecuencia, los frutos que producen. Han comenzado a modificarlas, sin determinar ni comprender primero, el propósito que tienen. Sin embargo, en la naturaleza, al igual que en el universo, todo está estrechamente conectado. Tomemos por ejemplo tu automóvil. Supongamos que un mecánico le quitara una pieza, digamos, el filtro del combustible. Quizás pueda seguir conduciendo un rato, pero ¿qué pasará después? El sistema de alimentación de combustible se desequilibraría y el motor se detendría. En otras palabras, cada pieza de un automóvil tiene una función específica, y si no la conoces, lo mejor sería no tocarla. Claro, para eso están los mecánicos. Ahí lo tienes. De manera similar, toda la naturaleza es un mecanismo perfecto, solo que no ha sido comprendido del todo. Cada parte de este gran mecanismo viviente tiene su propósito, y está estrechamente interconectada con toda la estructura del universo. Un cambio en las propiedades de un componente, o su propia eliminación, afectará inevitablemente el funcionamiento de todo el mecanismo natural. La naturaleza tiene muchos mecanismos de protección. Emite una señal de alerta en caso de acciones inadmisibles, y si eso no es efectivo, la propia naturaleza se verá obligada a eliminar al mecánico inexperto. El hombre usa los frutos de la naturaleza como alimento, y si comienza a alimentarse con frutos mutantes, se transformará gradualmente en un mutante. Se trata de una consecuencia inevitable, que ya está ocurriendo. El ser humano no solo está experimentando un debilitamiento de su sistema inmunológico, sino que también está siendo afectada su mente y sus emociones. Está empezando a perder de manera gradual las capacidades que le fueron otorgadas, y se está transformando en un biorobot, o robot biológico, fácilmente manipulable. En última instancia, pierde toda independencia. La aparición de todas estas nuevas enfermedades no es otra cosa que la confirmación de esta cadena de consecuencias, y pone de manifiesto el hecho de que el ser humano ha intentado emprender una acción inadmisible. Supongamos que tienes razón, Anastasia. En lo personal, a mí no me convencen esas plantas modificadas. Hubo mucho revuelo con ese tema en sus inicios, pero ahora los gobiernos de varios países, incluyendo el nuestro, han empezado a exigir un etiquetado especial para cualquier producto genéticamente modificado que se venda en tiendas. Mucha gente intenta evitar esos productos mutantes. Pero dicen que es imposible evitarlos por completo, al menos por ahora, ya que hay demasiados. Además, los productos naturales tienen un precio más elevado, lo que está provocando que su consumo sea cada vez menor. Bueno, ahí lo tienes, eso se debe a que las fuerzas de la destrucción han logrado atraer a la humanidad a un estado de dependencia económica. Han conseguido convencer al hombre de que si no consume sus productos, morirá de hambre. Pero es justamente lo contrario, Vladimir. La gente morirá si los consume. Es probable que así sea, Anastasia, pero no todos morirán. Muchos ya lo saben, por lo que no comerán productos genéticamente modificados. Por ejemplo, ¿cómo distingues tú, Vladimir, los productos naturales de los que fueron modificados a nivel genético? Para empezar, no como verduras importadas. Las que venden los vecinos en los mercados, cultivadas en sus propios huertos, son mucho más sabrosas. ¿Y de dónde obtienen las semillas esos agricultores? ¿Cómo que de dónde las obtienen? Las compran. Ahora hay muchas empresas que venden semillas. Las venden en paquetes de colores llamativos. Entonces, los agricultores compran las semillas basándose en la información del paquete. Pero ¿cómo saben si esa información es correcta? ¿Quieres decir que incluso las semillas que compran pueden ser mutantes? Sí. Por ejemplo, hoy en día, solo quedan 9 manzanos en toda la Tierra, con el linaje original y puro. La manzana es una de las creaciones más saludables y deliciosas que Dios le ha dado a la humanidad. Pero fue una de las primeras plantas en ser sometida a manipulación genética. Incluso el Antiguo Testamento advertía contra el llamado injerto. Pero la gente injertó los manzanos de forma obstinada, y como resultado, las manzanas originales desaparecieron con el tiempo. Lo que ahora se encuentra en los huertos o supermercados, no se corresponde con el fruto divino.
A quienes violan y destruyen la pureza original de la creación de Dios, los llamamos científicos. Pero ¿cómo podemos llamar a los que restauran el funcionamiento de todos los mecanismos de la naturaleza? Ellos también son científicos, solo que probablemente tienen mucho más conocimiento y sabiduría. Las familias rusas que viven en los dominios que ves aquí, están revirtiendo la destrucción de la naturaleza creada por Dios. ¿Y de qué manera obtuvieron mayores conocimientos que los genetistas y biólogos que se dedican a la selección genética? Son conscientes de su propósito en la Tierra, y sus buenas intenciones les otorgan el conocimiento necesario. Pero en realidad, ese conocimiento ha sido inherente a todo ser humano desde el principio. Eso significa que las familias de los dominios familiares son artistas y científicos muy especiales. ¿Y quiénes somos nosotros, los que vivimos en la Tierra ahora? Cualquiera puede encontrar su propio propósito, si tan solo lograra liberar su pensamiento durante al menos 9 días. Anastasia. Los cedros resonantes. Escrito por Vladimir Megre. Libro 5, ¿quiénes somos? Capítulo 12, ¿tenemos libertad de pensamiento? Anastasia, ¿qué quieres decir con liberar el pensamiento? Todo el mundo tiene libertad de pensamiento. En el contexto de tu sociedad tecnocrática, Vladimir, el pensamiento humano está esclavizado por los límites y las convenciones de este mundo. De hecho, el mundo tecnocrático solo puede existir cuando se anula la libertad de pensamiento y se absorbe su energía. Hay algo que no me queda claro. Todo hombre, a lo largo de su vida, puede reflexionar sobre muchos temas diferentes. Estoy de acuerdo en que existen límites a la libertad de expresión, ya que eso varía de un país a otro, pero todo mundo es libre de pensar lo que quiera. Eso es una ilusión, Vladimir. La mayoría de la gente se ve obligada a pensar de la misma manera durante toda su vida. Eso se ve más fácilmente si analizas los temas en los que se enfoca una persona típica de tu mundo. Regularmente esos temas son los que le causan preocupación. El siguiente paso consiste en dividir esos temas en segmentos distintos, asignándole a cada uno de ellos la sumatoria del tiempo que la persona le dedica con su pensamiento. Con este sencillo método, podremos determinar no solo los pensamientos predominantes de cada persona, sino también los pensamientos predominantes de la sociedad humana en su conjunto. Suena interesante. Intentemos identificar ese principio rector juntos. De acuerdo. Entonces dime, ¿cuál consideras que es la esperanza promedio de vida hoy en día para el ser humano? ¿Es importante? No es tan importante, dada la uniformidad del pensamiento humano, pero necesitamos algún tipo de cifra para nuestros cálculos posteriores. De acuerdo. Digamos que en nuestra época, un hombre vive 80 años. Bien, supongamos que una persona ha nacido, o más concretamente, ha entrado en el plano material de su existencia. Solo digamos que nace, eso es más fácil de entender. De acuerdo. El niño pequeño observa el mundo, e intenta comprenderlo. Sus padres le proporcionan ropa, comida, y un techo. Pero también se esforzarán, en mayor o menor medida, por influir en su comportamiento, y en su relación con el entorno. Tanto de manera consciente, como inconsciente, le transmitirán sus pensamientos, y su visión del mundo. El proceso cognitivo de comprender el sentido de la vida, dura alrededor de 18 años, y durante ese tiempo, el mundo tecnocrático hace todo lo posible por impresionar al joven, inculcándole su propia importancia. Luego, durante los 62 años restantes de su vida, supongamos que el hombre mismo puede controlar libremente el rumbo de su propio pensamiento. En efecto, puede. Pero decías que hay algo que intenta esclavizar su pensamiento. Sí, así es. Veamos el tiempo que le queda para pensar por sí mismo, para pensar con libertad. Todos los días, una persona duerme un tiempo para recuperarse. Más o menos, ¿cuántas horas de sueño necesita una persona al día? Habitualmente, 8. Si tomamos como base sus 62 años de vida restante, considerando 8 horas diarias de sueño, y tomamos en cuenta los años bisiestos, obtenemos un total de 181.160 horas de sueño, lo cual equivale a un aproximado de 21 años de sueño reparador. Y si ahora restamos esos 21 años, a los 62 años que tomamos como base, nos quedan 41 años de vigilia. Ahora bien, en algún momento durante sus horas de vigilia,
la mayoría de las personas realizan actividades relacionadas con la comida. Vladimir, ¿cuánto tiempo al día consideras que el ser humano lo dedica a cocinar y comer? Sucede que las mujeres generalmente cocinan, mientras que los hombres se ven obligados a dedicar más tiempo a ganar dinero para pagar las compras. Entonces, Vladimir, ¿cuántas horas al día son dedicadas a la preparación y consumo de alimentos? Bueno, si tomamos en cuenta el tiempo dedicado a las compras, a la preparación del desayuno, de la comida y de la cena, considero que unas 3 horas, claro está, en un día laborable. Solo que no todos los miembros de la familia participan en la cocina. Algunos simplemente comen y tal vez ayudan con las compras o lavando platos. Así que en promedio, diría que unas 2 horas y media al día. En realidad, es un poco más, pero sigamos con tu cálculo de 2 horas y media al día. Eso nos daría 56.612 horas y media, lo cual equivale a 2.359 días. Eso es poco más de 6 años, por lo que de nuestros 41 años, solo nos quedan 35. Ahora bien, para obtener alimento, vestido y vivienda, los seres humanos del mundo tecnocrático están obligados a cumplir con una función necesaria. Deben trabajar. Vladimir, quiero llamar tu atención aquí sobre el siguiente hecho. La humanidad está obligada a trabajar o a dedicarse a un negocio, no porque le guste, sino por el bien del mundo tecnocrático. De no hacerlo, se verán privados de aquello que es considerado de vital importancia, carecerían de los bienes que identifican como esenciales. Entonces, ¿cuánto tiempo dedica la mayoría de la gente al día a actividades relacionadas con su trabajo? Aquí son 8 horas, a las cuales hay que agregar alrededor de 2 horas más de transporte. Pero tenemos 2 días libres a la semana. El cálculo se está complicando un poco. Entonces, ¿podrías calcular la cantidad de años en la vida de una persona que dedica a un trabajo que rara vez le resulta satisfactorio? Me llevaría algo de tiempo averiguarlo sin una calculadora. ¿Cuánto tiempo es? En total, durante los 30 años de la llamada actividad laboral, la persona dedica 10 años enteros para su empleador, o mejor dicho, para el mundo tecnocrático. De los 35 años que teníamos, solo nos quedan 25. ¿Qué más hace una persona durante su vida? Ver televisión. ¿Cuántas horas al día? Al menos 3 horas. Eso suma un total de 8 años frente al televisor. Así que solo nos quedan 17 años. Pero ni siquiera ese tiempo está disponible para las actividades exclusivamente humanas. El pensamiento del hombre está sujeto a la inercia, no puede hacer un cambio repentino de un tema a otro. Necesita algo de tiempo para procesar y dar sentido a la información recibida. Una mente restringida es de naturaleza lenta, ya que suele mantener cautiva la información recibida durante mucho tiempo. En promedio, una persona solo dedica entre 15 y 20 minutos de su vida a reflexionar en el misterio de la creación. Claro que hay personas que no le dedican tiempo en absoluto, así como también hay otros que pasan años reflexionando sobre ello. Cada uno puede identificar el tiempo que le ha dedicado a este tema, viendo en retrospectiva su propia vida. Cada ser humano es único, y es más importante que todas las galaxias juntas, porque tiene el poder de crearlas. Pero al mismo tiempo, los seres humanos forman parte de la sociedad humana, que también puede considerarse en su totalidad, como un solo organismo, como una sola esencia. Si la humanidad, la gran dueña del universo, cae en la trampa de la dependencia tecnocrática, se verá privada de su genuina libertad, girará en círculos impulsados por sus propias motivaciones, se volverá dependiente, y trabajará sin descanso encaminándose hacia su propia destrucción. En las comunidades del futuro, la gente lleva una vida totalmente diferente. Sus pensamientos se caracterizan por ser libres y humanos, están trabajando por un objetivo común, se han fusionado en una única aspiración, y están sacando a la sociedad humana de su estancamiento. El cosmos entero se estremece con gozosa anticipación, al ver el sueño humano, fusionado en un todo unificado. Dentro de poco, el universo experimentará una nueva creación, un nuevo nacimiento. El sueño humano materializará, y dará origen, a un nuevo y maravilloso planeta. Anastasia, estás usando palabras muy pretenciosas para referirte a los habitantes de los dominios familiares de las nuevas comunidades. A primera vista, da la impresión de que son personas sencillas. Incluso su apariencia exterior ha cambiado.
Una energía poderosa irradia de ellos. Fíjate bien. ¿Ves a esa abuela y a su nieto, saliendo del asentamiento en ese carruaje?